Génesis capítulo 33. Amén. Esta es la palabra del Señor. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo a Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Como vimos hace 2 semanas, Dios ha obrado en la vida de Jacob. Y como vimos, Dios lo hizo de la misma manera en la que lo ha hecho con cada creyente que ha existido a lo largo de los siglos, providencialmente. Dios había escogido a Jacob en la eternidad para que le fuera su instrumento para cumplir sus promesas a Abraham. Él lo formó en el vientre de su madre, lo constituyó de tal manera que Jacob pudiera servirle a él para sus propósitos. Lo hizo nacer de segundo, no de primero. Le permitió vivir sus primeros 15 años de vida al lado de su abuelo Abraham, quien quizás le contó a él y a su hermano todas las historias de lo que Dios había hecho con él y de lo que le había prometido. Lo hizo vivir en un hogar disfuncional, con un padre egoísta, con favoritismos hacia su hermano mayor, con una madre que desconfiaba de su padre, con un hermano que estaba más interesado en las cosas de esta vida que en las cosas espirituales de Dios. Pero Dios también le había permitido a Jacob vivir para sí mismo. Su nombre era el engañador. Desde muy temprano su carácter se hizo notar cuando él salió del vientre de su madre tomando el talón de su hermano Esaú, queriendo suplantarlo. Años más tarde, con engaño, le robó la primogenitura a Esaú. Luego, sabiendo que su padre, yendo contra la voluntad de Dios, quería bendecir a su hermano, participó con su madre en el engaño de su padre, robándole así la bendición a su hermano. Jacob por muchos años creyó que podía arreglárselas por sí mismo. Lo que él quería lo podía obtener. ¿Qué necesidad tenía él de Dios? Fue así como el Señor entonces trajo conflicto a su vida. Su hermano terminó planeando su asesinato.
Y así fue como el Señor los sacó de la tierra prometida y los llevó 800 kilómetros al norte, fuera de la tierra prometida, a la casa de Labán, el hermano de su madre. Y estando allí usó a Raquel para que ella cautivara su corazón y por muchos años experimentara el engaño de Labán. Por 14 años experimentó también el caos familiar. Por causa de Labán, quien lo había casado con sus 2 hijas, por engaño. Vivió el caos familiar cuando sus esposas vivían en una guerra matriarcal. Por 6 años más también experimentó el cambio de su salario de parte de Labán hasta en 10 ocasiones. Quien quería seguirlo, defraudarlo. Pero en medio de todo estaba Dios con él. Esa era la realidad. Como Dios se lo había prometido en Betel, justo después de salir de la tierra de su casa. Dios le había dicho, yo voy a estar contigo. No solo le había dado 2 esposas, le había dado también 11 hijos. La descendencia que tanto le había prometido a Abraham. También le dio a los descendientes de quienes serían los levitas y los reyes de Israel. Pero también le dio riqueza material, despojando a Labán de todas sus posesiones. Y cuando fue el momento indicado, Dios le ordenó a Jacob salir de la tierra de Harán hacia la tierra de su nacimiento. Y a sus 97 años Dios sacó a Jacob de la tierra de su servidumbre. Pero Dios aún, mis hermanos, tenía que quebrantar a Jacob. Él debía aprender a confiar solamente en el Señor, dejar de confiar en sí mismo. Fue así como Dios hizo que Labán lo persiguiera después de que salió de Harán, evitando entonces después que Labán le hiciera daño a Jacob y haciendo que Jacob no pudiera volver atrás. También Dios lo enfrentó hacia adelante en su marcha con su hermano Esaú, no sin antes haber luchado con Jacob y de haberlo quebrantado física y espiritualmente, llevándolo a confesar su pecado. Yo soy Jacob, el engañador. Y así el Señor salvándolo, convirtiéndolo, dándole una nueva identidad, diciéndole, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob era ahora, por la providencia y la gracia soberana de Dios, una nueva criatura. Ya no sería conocido como el engañador, sino como aquel que luchó con Dios y prevaleció. Pero las consecuencias de su pecado no habían desaparecido. Jacob aún debía enfrentar a su hermano Esaú, a quien él había defraudado 20 años antes. Y ahora, como un hombre de la fe, él entiende que él debe reconciliarse con su hermano. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. La reconciliación entre Jacob y Esaú. Y lo haremos viendo 2 cosas. En primer lugar, veremos el encuentro de Jacob y Esaú. Y después veremos la despedida de Jacob y Esaú. Entonces, veamos primero el encuentro de Jacob y Esaú. De nuevo, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Jacob entonces ha salido de Harán, va camino a la tierra prometida como Dios se lo había ordenado tiempo atrás. Él sabe que al frente tiene un obstáculo más, a su hermano, quien había jurado 20 años atrás matarlo por haberle robado la bendición. Y recordemos que esa bendición implicaba riqueza material. La primogenitura involucraba las 2/3 partes de todas las posesiones de su padre. Cuando Jacob le roba la bendición a Esaú, le ha robado materialmente. Y Esaú sabe lo que perdió. Y por eso lo quiso matar. Él le ha robado mucho dinero. Y por eso, en la mente de Esaú, Jacob debía morir. Jacob lo sabía. Él entendía muy bien las consecuencias de su pecado. Y tenía muy presente las palabras de su hermano. Ahora que está yendo de regreso a la tierra prometida. Pero ahora como creyente, él sabe también que su deber es reconciliarse con él.
Y así avanza entonces hacia la tierra prometida, no en sus fuerzas, sino confiando en el Señor, como vimos hace 2 semanas. Recordemos que el Señor le ha prometido a él, aún estando en Harán, que él estaría con él. Y así, sabiendo Jacob que Esaú está contra él y viene contra él con un ejército de 400 hombres, lo único que puede hacer Jacob es depender del Señor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, le dijo, de la mano de Esaú, porque le temo. Y le oró, como vimos hace 2 semanas, confiando en las promesas del Señor. Líbrame de la mano de mi hermano. ¿Por qué? Porque tú me has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, no se puede contar por la multitud. En otras palabras, lo que Jacob le está recordando a Dios es: tú me has prometido una gran descendencia, cuídame entonces de Esaú para que no le haga daño ni a mis esposas ni a mis hijos, a mi descendencia, para que se pueda cumplir tu palabra. Y entonces, estando de camino a la tierra prometida, justo en el límite norte de Canaán, Jacob alza sus ojos y ve venir a Esaú con 400 hombres. Versículos 1 al 3. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Entonces, en cuanto Jacob ve venir a Esaú, lo que hace es dividir a su familia. Recuerden lo que había hecho antes. Él había dividido su familia en 2 grupos. Si Esaú viene, si ataca a este sale con vida. Si ataca a este otro sale con vida. Y él se quedó atrás. Ese era su plan. Yo me quedo atrás. Aquí ahora el plan de Jacob es dividirlos. Y la manera en que divide a su familia es por orden de sus favoritos. O de los que menos amaba a los que más amaba. Y así puso primero a sus concubinas y a los hijos de ellas. Puso luego a Lea y a sus hijos, Judá y Leví incluidos. Y finalmente pone a las personas que más amaba, a Raquel y a su hijo José. Ellos serían los últimos en sufrir el castigo de Esaú. Pero ¿dónde había aprendido Jacob a preferir a unos sobre otros en su familia? De Isaac y de Rebeca. Isaac había preferido a Esaú y Rebeca lo había preferido a él desde que eran niños. Así fue como fue criado Jacob, en un hogar con favoritismos. Y así vivió él también, mis hermanos, teniendo favoritismo por algunos miembros de su familia. Habían unos más importantes que otros. Habían unos hijos que amaba más que a otros. Había una esposa que amaba más que la otra. El pecado de Isaac, mis hermanos, tuvo consecuencias, no solo en su vida, porque trajo caos, división, sino también en la vida de su hijo. Jacob vio la manera en la que vivió su padre y aprendió de él. Y el mismo Jacob vería las consecuencias de su propio pecado de favoritismo en la vida de sus hijos. Porque más adelante vamos a ver cómo sus hijos se van a engañar y van a querer matar a su hermano José, viendo el favoritismo de su padre para con él. Y lo iban a odiar. No, hermanos, qué terrible es el mal liderazgo en el hogar. Qué terrible es cuando un padre no sabe guiar a su familia y vive una vida de pecado. Con cada acción que nosotros tomemos, mis hermanos, con cada palabra que digamos, nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos. Ellos no solo nos escuchan, ellos nos ven cómo estamos viviendo nuestras vidas. Nosotros les estamos modelando a ellos una manera de vivir. Y peor aún si decimos ser cristianos y estamos viviendo vidas no como cristianos. Ellos ven nuestra hipocresía. Hermanos, nosotros cosecharemos las consecuencias de todo lo que le estamos enseñando a nuestros hijos con nuestras bocas y con nuestra vida. Será la causa del desprecio de nuestros hijos por el domingo, nuestro propio desprecio por este día.
Nos levantamos tarde. No importa llegar tarde, tranquilo, desayune, despiértese tarde. Llegamos después de la clase dominical, no importa. ¿Será por eso que nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Porque nosotros les hemos enseñado eso con nuestras acciones para el día domingo. ¿Será la causa del amor por el mundo, por las cosas de este mundo en nuestros hijos, que ellos están viendo ese amor por el mundo y sus cosas en nosotros también? ¿Será que ellos prefieren las cosas del mundo sobre las cosas espirituales de Dios? Porque nosotros mismos con nuestras vidas le estamos enseñando a nuestros hijos que para nosotros son más importantes las cosas del mundo que las cosas espirituales del Señor. Hermanos, nosotros de nuevo les estamos enseñando a nuestros hijos con nuestra manera de vivir. Ellos nos están viendo. Y si nosotros no tenemos cuidado, ellos cosecharán las consecuencias de nuestra negligencia espiritual en sus propias vidas. Después no digamos, ¿por qué mi hijo cumplió 18 años y ahora detesta la iglesia? Y no quiere saber nada de la Biblia. Y no quiere saber nada de Jesucristo. Como hizo Isaac, así haría Jacob. Isaac cosechó de nuevo las consecuencias de su pecado en la vida de Jacob, y Jacob lo haría en la vida de sus hijos también. Ahora, a diferencia de como Jacob había pensado hacer antes, que él se había puesto atrás, ahora vemos que ahora él dice, él divide a su familia, pero se pone él delante de todos ellos. Jacob valientemente entonces se pone liderando a su familia. Y en cuanto ve a Saúl, nos dice Moisés que él se inclinó a tierra 7 veces. Esto era una muestra de humildad de parte de Jacob. Él quiere darle a entender a Saúl que él viene a él como un siervo, que él quiere ver a Saúl como su amo. Y eso era lo que se hacía en la antigüedad. Esa es la manera típica en que los siervos estaban frente a su amo. Recuerden, Jacob espera lo peor. Él ve a Saúl con 400 hombres, con un ejército. Él espera que Saúl los aniquile a todos. Por eso él viene humilde. Pero vean lo que sucede, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Algunos comentaristas dicen, ven, Esaú no quería hacerle daño a Jacob. Jacob pensó mal. Sí, viene con todo un ejército armado, pero no, hombre, no quería hacerle nada malo a Jacob. En mi opinión, leer el texto de esa manera es un error. Yo creo que Moisés está escribiendo, dándonos a entender que Esaú escucha del regreso de su hermano a la tierra prometida y su deseo es ir a él con su ejército para destruirlo. Por eso Moisés menciona a los 400 hombres. Eso era un ejército en la antigüedad. Además, es por eso que Jacob le ora al Señor y le pide que lo libre de la mano de Saúl. Él sabe lo que eso significa. Ahora, ¿qué quiere Moisés que entendamos con lo que sucede aquí en el versículo 4? ¿Qué fue lo que sucedió con Esaú? Bueno, mis hermanos, lo que Moisés quiere que nosotros entendamos es que Dios había contestado la oración de Jacob. Él había cambiado el corazón asesino de Esaú por un corazón que ahora amaba y extrañaba a su hermano menor. Fue Dios quien hizo el cambio. Fue así como Dios libró a Jacob de la mano de Esaú. Dios, mis hermanos, responde nuestras oraciones. Eso es lo que tenemos que aprender aquí. Jacob está temeroso, él viene un ejército contra él, él sabe que lo van a aniquilar, él le ora al Señor pidiéndole cuidado y el Señor le responde: he cambiado el corazón asesino de tu hermano y ahora viene para abrazarte. Y Dios hace eso, mis hermanos, para fortalecer nuestra fe, como habíamos dicho hace unas semanas. Él quiere que nosotros le oremos, mis hermanos, que le pidamos lo que sea que haya en nuestros corazones.
Lo más insignificante para nosotros no es insignificante para Dios. Y Dios responderá si lo hacemos con fe, entendiendo, orando así: se haga tu voluntad, no la mía. Dame lo que sea para mayor gloria para ti y para mejor beneficio espiritual para mi vida. Y Dios responderá, porque Él quiere responder, porque así Él fortalece nuestra fe y nos llevará a más oración y más oración cuando veamos que Él responde nuestras oraciones. Por eso es que la oración es un medio de gracia. Y Esaú entonces llega hasta donde está Jacob, se baja de su animal, quizás un camello, y corre hacia Jacob. Jacob no podía correr, ¿verdad? Estaba cojo. Pero Esaú sí. Y corre. Y llega hasta donde Jacob, lo abraza, se echa sobre su cuello, le besa y llora con él. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso relato. Qué increíble la respuesta del Señor. Ahora, leyendo ese versículo, quizás podríamos preguntarnos si Jesús no estaba pensando en este evento en la vida de Jacob cuando enseñó la parábola del hijo pródigo. ¿Será lo que experimentó el hijo menor de la parábola del Señor lo que había experimentado Jacob también? Porque esto es lo que leemos en Lucas 15:20. Y noten las palabras. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lo mismo. Entonces quizás, pienso yo, Jesús tenía en mente esta conversión de Jacob cuando enseñó esa parábola. Quizás Jacob era el hijo pródigo del que habló el Señor. Quizás. Esaú entonces ve a toda la familia de Jacob y le pregunta en el versículo 5, ¿quiénes son estos? Y Jacob le responde diciendo, ellos son mi familia, los niños que Dios ha dado a tu siervo. Inmediatamente después todos ellos se acercan a Esaú, se inclinan ante él. Primero sus siervas, los hijos de ellas, luego Lea, sus hijos, y por último José y Raquel. Todos le ofrecen respeto a Esaú. Y Esaú entonces le pregunta por todos aquellos animales que había enviado. ¿Se acuerdan aquellos grupos? Más de 500 animales en grupos divididos, separados unos de otros, con un mensaje que iba, esto es el regalo de Jacob para Esaú, y Jacob viene atrás. Esaú quiere saber qué son todos esos animales que mandaste. Y Jacob le responde, mi plan era hallar gracia en los ojos de mi Señor. De nuevo el deseo de Jacob era restituirle a Esaú todo lo que le había robado cuando engañó a su padre y le quitó la bendición. Jacob entendía que su vida como creyente no podía ser una en donde él no estuviera en paz con todos los hombres, especialmente con su hermano, como dice Hebreos 12:14. De nuevo, él no tenía que ir a Seir. Él no tenía que haberle informado a Esaú que él iba a Seir, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él debía reconciliarse con su hermano. Y por eso envió todos aquellos animales para restituir lo que le había robado a Esaú. Ahora notemos lo que le dijo Esaú en el versículo 9. Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Ahora aquí podemos notar la diferencia entre Jacob y Esaú. ¿Cuál es la diferencia en las palabras de Esaú de las de Jacob? Bueno, la diferencia está en que en la boca y el corazón de Esaú Dios no está presente. Jacob puede reconocer que sus hijos son los hijos que Dios me dio. Esaú no puede reconocer que ha sido Dios quien le ha dado toda la prosperidad que él ha tenido. Cuando su padre lo bendijo en Génesis 27 a Esaú, oró para que Dios le diera las grosuras de la tierra, para que le diera prosperidad. Dios. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios le dio prosperidad material a Esaú. Pero a diferencia de Jacob, Esaú el pagano no podía reconocer a Dios en su prosperidad. Como dijo Pablo en su carta a los Romanos, una de las marcas más visibles de aquel que no ama a Dios es su falta de agradecimiento. Y no le dieron gracias.
Dios nos da salud, Dios nos da familia, Dios nos da una iglesia, Dios nos da trabajo, Dios nos da alimento, Dios nos da ropa, Dios nos da alegría. Todo nos lo da Dios y debemos darle gracias. Lo terrible del paganismo, lo terrible de aquellos que odian a Dios es que no pueden reconocer que es Dios quien los tiene vivos y quien les ha dado todo lo que ellos disfrutan cada día de sus vidas. Sin embargo, de nuevo Jacob entiende que él debe hacer restitución. Esaú no quiere aceptarle todos esos regalos. Yo tengo ya suficiente, hermano, no me tienes que dar todo eso. Pero Jacob entiende, yo tengo que restituirte lo que yo te robé. Y entonces le insiste a Esaú en el versículo 10 que acepte su regalo. Todo, dice Jacob, ha sucedido como si yo hubiera visto a Dios. Así como Dios fue misericordioso para con él en Peniel, dejándolo vivir. Yo vi a Dios cara a cara y no perecí. Así como él vio a Dios y tuvo la misericordia de Dios y Dios lo dejó vivir, así mismo ha hecho Esaú con él. Lo ha visto y lo ha dejado vivir cuando lo ha podido matar. Por eso es que Jacob dice, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. La misma misericordia que experimenté, la estoy experimentando de parte tuya. Estoy vivo. Me has perdonado la vida. Esaú no quiere aceptar el regalo. Jacob sigue insistiendo. Pero noten que ahora lo hace con sabiduría. Le dice en el versículo 11, acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. En el original, ese término que se traduce en nuestra versión como presente, en el versículo 11 es diferente del presente del versículo 10. Aquí en el versículo 11 literalmente significa bendición. Acéptate, ruego, mi bendición que te he traído. Ahora, ¿por qué usa Jacob ese término? Y no simplemente habla de regalo como lo hizo en el versículo 10. Bueno, porque probablemente Jacob quiere enfatizar que lo que está haciendo es restituyéndole a él la bendición que le había robado. Jacob quiere que su hermano entienda que él está restituyendo lo robado. Y cuando Jacob le menciona eso, Esaú entiende. Yo sé que es lo que estás haciendo ya. Estás restituyendo el mal que me hiciste. Y ahora lo recibe, dándole a entender a Jacob, ahora mi hermano, hay paz entre tú y yo. Todo ha sido restituido, ya no hay enojo ni resentimiento. Y ahora entonces llega la hora de marcharse de aquel lugar. Esaú le ofrece a Jacob acompañarlo, llevarlo hasta Seir, a su tierra. Pero Jacob entiende que es hora de despedirse de su hermano. De nuevo, aquí está también probablemente la idea de que Jacob no puede mezclarse con alguien que no sea del linaje o del linaje prometido de Dios. Y entonces aquí llegamos al segundo punto, la despedida de Jacob y Esaú. Versículo 12. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Dios le había dicho lo siguiente a Jacob estando en Harán, al final de los 20 años de exilio. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Génesis 31:13. El voto que le menciona el Señor a Jacob fue el siguiente. Génesis 28:20-22. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, y si Jehová fuera mi Dios, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El voto que Jacob le había hecho al Señor era que si el Señor lo cuidaba y lo regresaba a su tierra, Jacob volvería a Betel, donde Dios se le había aparecido en aquella escalinata, para adorarle.
Por eso Jacob no podía regresar con Esaú a Seir, porque le había hecho un voto al Señor. Yo tengo que regresar por todo el cuidado que Dios ha tenido de mí, de mi familia, y me está regresando a mi tierra. Yo he jurado a Dios volver a Betel y adorar a mi Dios. Seir no era su tierra, pero sobre todo Jacob le había hecho un voto al Señor. Esaú entonces le insiste a su hermano: yo te acompaño, vamos todos juntos en caravana, todos juntitos, mezclados hasta Seir. Jacob se rehúsa, no. Y luego le dice: te dejo entonces mis soldados, parte de mis soldados, para que te acompañen y te lleven a Seir. Ahora Jacob se rehúsa, pero ¿cómo se rehúsa? Mintiendo. El santo, mis hermanos, vuelve a sus caminos. El nuevo hombre vuelve a usar las armas del viejo hombre. Y en lugar de hablar con sinceridad y decirle a Esaú que lo ha recibido en paz, con un beso, han llorado juntos, ¿qué razón tiene de sospechar que su hermano le va a hacer daño? En lugar de decirle: hermano, gracias por el ofrecimiento, pero yo debo ir a Betel. Yo le hice un voto al Señor y debo cumplirlo. Hace 20 años se lo hice. Y debo ir ahí para adorar a mi Dios. Pero eso no fue lo que hizo, sino que mintió. Y usó la ternura de sus hijos, las crías de sus animales, como excusa. Versículos 13 y 14. Mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, y escuchen, hasta que llegue a mi Señor a Seir. ¿Notan la mentira? Ciertamente sus hijos estaban pequeños, muy probablemente su ganado tenía crías, ¿verdad? Y esa distancia, viajar tanto tiempo y tanta distancia, podía matar a las crías. Pero ¿por qué no decírselo a Esaú? Bueno, algunos dirían por cortesía, para no hacer sentir mal a Esaú, que no lo quiero acompañar. Otros dirían para no enojarlo. Otros para no hacer sentir mal a Esaú. La realidad era que Jacob había mentido. Él debe haber confiado en el Señor y hablado con verdad. El Señor le acababa de dar pruebas de su fidelidad y su cuidado para con él. ¿Qué razón tenía para mentir? Y ese es a veces nuestro problema, hermanos. Por nuestra falta de fe, nosotros tratamos de evitar problemas recurriendo a la mentira, y no podemos ver que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre, que Él está siempre a nuestro favor y que nunca nos va a hacer mal. Y preferimos pecar contra Él mintiendo que confiar en Él y decir la verdad. A veces es por ignorancia, pero a veces, mis hermanos, es por verdadera incredulidad. Ahora, después de mucho insistir, Esaú regresa a Seir pensando que Jacob va a venir detrás de él, ¿verdad? Jacob le ha dicho que váyanse tranquilos, yo llego. Algún día llegaré. Pero escuchamos lo que hace Jacob a partir del versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Entonces, una vez que sale Esaú camino al sur, Jacob sube al norte, a Sucot. Es decir, en lugar de avanzar hacia el sur, a meterse aún más en la tierra prometida, decide irse un poco más al norte y permanecer un tiempo fuera de la tierra prometida. Ahí construye tiendas, por eso se llama ese lugar Sucot, porque Sucot significa tiendas. Pero la pregunta es, ¿por qué razón hacer esto?
¿Por qué no avanzar hacia Betel? Como le había prometido el Señor 20 años atrás. Y como Dios le había dicho, yo soy el Dios de Betel. Tú me has hecho un voto. Sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento. Dios le había dicho, vuelve a Betel y haz lo que me has prometido. Bueno, lo hace por desobediencia. Jacob era un creyente, pero como todos nosotros, aún se evidencia el pecado remanente en su vida. Y lo vemos en su incredulidad y de nuevo en su deseo de hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Quizás Jacob pensó algún día iré a Betel. No hay apuros. Yo sé lo que le dije al Señor, pero por ahora voy a hacer algo diferente. Tiempo después, dice Moisés, Jacob avanza hacia Siquem. Ya esta ciudad ya está en la tierra prometida, es una ciudad cananea, pero no es Betel, es Siquem. Escuchen lo que hizo. Acampó delante de la ciudad. ¿No les suena como algo que ya hemos visto antes en Génesis? ¿No les parece conocido el relato de un hombre que establece sus tiendas frente a una ciudad cananea? Lot. Lot hizo lo mismo. Bueno, Jacob en su necedad hace lo mismo que Lot. En lugar de obedecer al Señor y cumplir su voto y viajar a Betel para adorar a Dios, él ve una ciudad cananea y acampa frente a ella. Su deseo, mis hermanos, no era volver a la tierra de su nacimiento inmediatamente, como se lo había ordenado el Señor, sino más bien establecerse en Siquem por algún tiempo, frente a una ciudad cananea. Y notemos que esta es su intención, porque Moisés nos dice que él termina comprando el campo. ¿Por qué va a comprar uno un campo si no va a vivir ahí? Pues Moisés nos está diciendo que la intención de Jacob era quedarse viviendo frente a Siquem. Y por eso compra la tierra por 100 monedas. Y una vez comprado el terreno, dice Moisés, Jacob plantó su tienda. Plantó su tienda, es decir, se estableció allí. Su plan no era continuar como un peregrino, sino establecerse como un cananeo en Siquem. Jacob, mis hermanos, está desobedeciendo al Señor. Dios le ha ordenado regresar a la tierra de su nacimiento. Le ha recordado el voto que le había hecho a él 20 años atrás de regresar a Betel para adorarle. Pero ahora en su desobediencia se establece en Siquem. Ahora, para calmar su conciencia, ¿qué hace? Versículo 20. Erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. ¿Sí? Jacob estaba reclamando a Dios como su Dios ahora. Ya no iba a hablar de Dios como el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. No, ahora es mi Dios. Pero lo estaba haciendo en medio de su desobediencia. De nuevo, Jacob había jurado adorar a Dios en Betel, no en Siquem. Y para calmar su conciencia, se queda donde no debía estar y levanta un altar para adorar a Dios. Lo que debemos entender aquí, hermanos, es que Jacob está obedeciendo a medias. Yo prometí adorar a Dios. Aquí está. Pero no era ahí, era en Betel. Él estaba adorando a Dios, pero no en el lugar que Dios quería que él le adorara. Esto es obediencia a medias de parte de Jacob, mis hermanos. Y la obediencia a medias es desobediencia. En mi opinión, la única intención de Jacob con aquel altar era calmar su conciencia de que él no estaba obedeciendo al Señor completamente. Para no reconocer que él estaba realmente desobedeciendo al Señor y haciendo lo que mejor le parecía a él.
Y por eso, mis hermanos, es que Moisés usa el nombre Jacob 7 veces en este capítulo, en lugar del nuevo nombre que le había dado Dios, Israel. Dios era el Dios de Israel, pero Jacob seguía queriendo reinar en su vida. O como escribió un comentarista, Jacob quería ser Jacob e Israel al mismo tiempo. Y como veremos en la tarde, mis hermanos, esta desobediencia de Jacob le traería graves consecuencias a él y a sus hijos. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Bueno, en primer lugar, somos recordados del Evangelio. El pecado de Jacob contra Esaú había traído enemistad entre ellos. Esa fue la razón por la cual Jacob, después de haber sido convertido por la gracia soberana del Señor, entiende que su deber era traer paz, tener paz con su hermano, restaurar la relación con él. Bueno, nosotros debemos entender que nuestro pecado fue lo que trajo enemistad entre nosotros y Dios. Nuestra rebeldía contra el Creador, el vivir una vida según nuestra propia sabiduría, siguiendo nuestros propios deseos, los deseos perversos de nuestro corazón. Eso era lo que nos había hecho enemigos de Dios, de nuestro Creador. El problema para nosotros, mis hermanos, es que ninguno de nosotros podría traerle algo a Dios jamás para restaurar y reconciliarse con Él. Imposible para nosotros. Entre los hombres sí lo podemos hacer, porque somos pecadores y somos criaturas. Pero ¿cómo puede un pecador reconciliarse con Dios cuando ha pecado contra la santidad infinita del Creador? No se puede. Y eso es lo que Dios le ha enseñado a los hombres y a su pueblo a lo largo de los siglos. Desde el principio, Dios le enseñó a los hombres: sí, tráigame ofrendas y sacrificios, pero esos sacrificios no sirven para nada. Con esos sacrificios, si solo nos quedamos con esos sacrificios, la relación entre ustedes y yo no queda resuelta, porque su pecado es gravísimo. Es contra mi santidad. Y otra criatura muriendo no puede satisfacer mi justicia, ni mi ira por sus pecados. Porque todos esos sacrificios, ofrendas que Dios le ordenó a su pueblo a lo largo de los siglos, era para enseñarles a ellos: ustedes necesitan una ofrenda que sí pueda resolver su pecado y su situación para conmigo, su enemistad conmigo, que pueda aplacar mi ira por sus pecados. Y esa ofrenda era el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que el Dios hizo. Él envió a su Hijo Jesucristo, se encarnó, vivió una vida perfecta, porque nosotros lo requeríamos. Nosotros habíamos violado la ley de Dios. Pero no solo eso satisfizo Jesús, sino que también satisfizo la ira de Dios, muriendo en la cruz por nuestros pecados, sufriendo la ira que nuestros pecados merecían en su cuerpo, sin Él haber pecado nunca. Y lo hizo por amor. Lo hizo para quitar la enemistad que había entre nosotros y Dios. Y así dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez para siempre, para ser perfectos a los santificados. Eso lo hizo Jesús. Eso es el Evangelio. Dios hizo la paz con nosotros, Él mismo, por medio de su Hijo. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, contaminadas con nuestro pecado, y no hay nada entonces, mis hermanos, que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios. En todo, mis hermanos, dependemos de la obra perfecta y la vida perfecta de Cristo en nuestro favor.
¿Cómo entonces deberíamos vivir nosotros? Si es eso lo que hemos experimentado, si es eso lo que Dios ha obrado en nuestras vidas, ¿cómo deberíamos vivir nosotros? A la luz de ese evangelio. Bueno, el autor de los Hebreos nos dice, siguiendo la paz con todos. Si Dios quitó la enemistad e hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo, el deber de todo cristiano es vivir en paz en lo que se pueda con todos los hombres. Con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos en la iglesia. Si los hemos ofendido, si hemos sido ofendidos por ellos, nuestro deber es ir y buscar a ese hermano. Hermano, no podemos estar así. Tenemos que estar en paz. Con nuestros familiares. Damos un mal testimonio a nuestras familias. Si estamos en guerra con ellos, si no estamos en paz. Con nuestros padres, con nuestros hijos. No es posible que nosotros estemos enojados con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Eso no puede ser. Tiene que haber paz en nuestros hogares. Con nuestros vecinos. No está bien, mis hermanos, que nosotros seamos creyentes y podamos vivir vidas tranquilas no estando en paz con alguien. Eso no es cristiano. Y en parte eso es lo que la cena nos llama cada domingo. A recordar si estamos en paz con todos los hombres. Y si no, a reconciliarnos antes de participar. Pero en segundo lugar, mis hermanos, aprendemos también aquí las consecuencias de vivir una vida de obediencia a medias. Como les dije, una obediencia a medias no es otra cosa más que desobediencia. A Dios no le agrada otra cosa más que una obediencia perfecta, que una obediencia completa. Ahora alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo entonces Dios se va a agradar de mí si yo nunca le podré ofrecer al Señor una obediencia completa? Es correcto. Cristo lo hizo por usted. Pero eso no quita que el deseo de todo cristiano, mis hermanos, es obedecer a Dios perfectamente. En todo lo que Él dice. Ese es nuestro deber. Él requiere de nosotros una obediencia total a su palabra. No como lo hizo Jacob en Siquem, a medias. Aquí me quedo. Puedo adorar a Dios como lo prometí, pero aquí en Siquem, no en Betel. Como escribió un comentarista. ¿Qué hacía Jacob instalándose en Siquem y levantando un altar cuando debería haber continuado hacia Betel para levantarlo allí donde había tenido el primer sueño? ¿Pensaba Jacob que Siquem era un lugar mejor para el comercio y para sus rebaños? Tal vez pensó que no importaba. Al fin y al cabo, Betel estaba ahora tan solo unos 30 kilómetros de distancia. Podía ir allí cuando le conveniera, una vez que se hubiera establecido. ¿Por qué ser tan preciso en estas cosas? Siquem o Betel es lo mismo, ¿no? En efecto, no lo es. Sea cual fuere su motivación, el compromiso de Jacob y su falta de obediencia completa a lo que había jurado le costarían caro a él y a su familia. La casi obediencia nunca es suficiente. Estar en el estadio correcto puede ser suficiente para ver un partido de béisbol, pero no lo es cuando se trata de obedecer a Dios. Nada menos que una obediencia completa es lo que es requerido. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros pensamos así. ¿Por qué ser tan preciso con esas cosas? Dios nos ha dado un mandamiento. Y nuestra primera reacción es, ¿por qué ser tan preciso con eso? Porque es lo que Dios requiere. Y debería ser el corazón y el deseo de todo cristiano cumplir la voluntad de Dios como Él nos lo ha dicho en su palabra. Ni más ni menos. Debemos entender, mis hermanos, la locura de vivir una vida de obediencia a medias para con Dios.
Vivir así es muy peligroso para nuestra vida espiritual. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que hemos obedecido a Dios, cuando lo hemos hecho solo a medias, lo que Él nos ha dicho. Nos engañamos, por ejemplo, cuando pensamos que hemos obedecido el cuarto mandamiento porque solo asistimos a un culto el domingo. Ya está bien. ¿Por qué ser tan precisos? ¿Por qué tener que pensar que es un día completo? ¿Por qué no pensar que son 4 o 5 horas nada más? Y después puedo hacer lo que me da la gana. Eso no es lo que el mandamiento nos dice. Guardad el día de reposo. Es un día completo de adoración al Señor. Nos engañamos cuando pensamos que estamos adorando a Dios por estar presentes aquí. Pero nuestra mente y corazón está en otro lugar. Pensando en el almuerzo. Pensando en la cama. Pensando en las tareas que tengo que hacer. Pensando en el trabajo. Y no estando involucrado con mi mente, corazón y cuerpo, adorando a mi Dios que me está hablando por medio de su palabra. ¿Por qué ser tan precisos? Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que estamos viviendo en santidad solo porque no estamos viendo cosas realmente inmorales. Pero sí estamos viendo vulgaridades, obscenidades, escuchando malas palabras, viendo mujeres semidesnudas. Nos engañamos cuando nos sentimos mal por el pecado, pero no nos arrepentimos. Dios requiere arrepentimiento. Nos engañamos cuando pensamos que estamos siendo buenos esposos solo porque proveemos para nuestras esposas y nuestros hijos. Pero no estamos amando a nuestras esposas con nuestro tiempo, prefiriéndonos a nosotros mismos. Nos engañamos cuando pensamos que estamos siendo las esposas que nuestro esposo necesita y que Dios requiere de nosotros, pero no estamos respetando a nuestro esposo en nuestro corazón. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que estamos siendo fieles en nuestra familia, cuando adoramos a Dios una vez por semana o de vez en cuando. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos mantener una vida espiritual saludable pasando nuestra mayor parte del tiempo en las cosas del mundo, no con la palabra y la oración. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que lo importante es simplemente obedecer a nuestros padres sin que tengamos que hacerlo de corazón y con alegría. ¿Por qué ser tan precisos? Estoy obedeciendo. Nos engañamos, mis hermanos, y pensamos que la obediencia a medias es agradable al Señor. Si el Señor me ha dicho que yo no debo hablar vulgaridades, no debo contar chistes vulgares, pero son ellos en mi trabajo los que dicen todas esas cosas. Yo no soy, pero sí estoy ahí con ellos, riéndome de lo que están diciendo. Dios requiere de los suyos una obediencia total, mis hermanos. Que lo obedezcamos a Él con precisión a su palabra. Cuando Dios nos ha dicho lo que debemos hacer, cualquier cosa menos que eso es desobediencia. No nos engañemos, mis hermanos, porque si estamos viviendo así, vamos a cosechar las consecuencias. Y vamos a ver en la tarde lo terribles que podrían llegar a ser esas consecuencias para nuestra vida espiritual y para la de nuestra familia. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Dios requiere todo nuestro corazón, todo nuestro ser. No podemos amar a Dios y a las riquezas. O se ama uno o se ama al otro. Dios requiere nuestro compromiso total. Y usted que nos acompaña el día de hoy, es lo que usted debe entender también.
Dios requiere de cada una de sus criaturas una obediencia perfecta. Y ni usted, ni yo, ni ninguno aquí se la puede dar al Señor. Es por eso que fue necesario que Dios enviara a Jesucristo. Porque solamente Él pudo vivir la vida perfecta que ni usted ni yo podíamos vivir. Y lo hizo para que en una cruz Él también pudiera sufrir la ira de Dios Padre por los pecados de su pueblo, para traer perdón por esa vida que usted y yo vivimos en contra de la palabra de Dios. Si usted piensa vivir una vida creyendo que usted podrá algún día satisfacer la justicia de Dios, cuando muera va a abrir sus ojos en el infierno. Su única esperanza es confiar el día de hoy en el Hijo de Dios. Él es la justicia perfecta que Dios ha provisto para el pecador. Abrácelo a Él por la fe y tenga vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, de nuevo por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el regalo que nos has dado de exponernos a ella. Y, Señor, te pedimos perdón por la manera en la que vivimos nuestras vidas en tantas ocasiones. Desobedeciéndote, desconfiando en ti, en incredulidad. Oh Señor, perdónanos. Perdona nuestro vacilar en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que traigas arrepentimiento a nosotros, para que podamos vivir vidas, Señor, agradables a ti, para que podamos creer tu palabra y para que podamos tener la voluntad, Señor, de cumplirla como tú lo requieres. Pero sobre todas las cosas te damos gracias por Jesucristo, porque nos vemos a nosotros débiles, pero vemos a Cristo poderoso y capaz de salvarnos hasta lo sumo. Bendice también a nuestros hijos, Señor, con la salvación. Concédeles a ellos el arrepentimiento y la fe, que puedan abrazar a Cristo como su único Salvador. Y provee, Señor, también esta bendición para aquellos que nos acompañen en esta mañana. Tú conoces los corazones de todos. Que todo se haga para tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.